Los expertos en la materia llegan hasta tus oídos. El tema del día, a primera hora. Las 9 de la mañana en punto, ya estamos de regreso para abordar nuestro tema del día y nuestro especialista en turno es Juan de Dios Díaz, a quien recibimos con muchísimo gusto aquí en la cabina de TV4 Radio y que nos va a platicar acerca de lo que es la psicología organizacional. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Se dice así como que fácil, pero tiene su complejidad, Juan de Dios. Hola, pues buenos días, muchas gracias por la invitación. Este es un tema pues, un poquito complejo. Pensamos en psicología como trastornos emocionales, la gente está loca, ir a terapia es todavía un cliché muy raro, ¿no? Entonces, la psicología organizacional en lo que se basa es, en palabras cortas o en resumidas cuentas, es ver a las empresas como si fuesen personas. O sea, entendiendo este concepto, una empresa tiene problemas con la gente con la que trabaja, quiere aumentar sus ventas, quiere tener mucha producción, quiere hacer muchas cosas pues para mantenerse en el mercado. Muchas veces el mismo entorno de la empresa no ayuda mucho a que puedan llegar a sus metas. Aquí los trabajadores que contratamos para las empresas, la misma educación de los trabajadores, el mismo entorno como ya te mencioné, pues son factores muy importantes para determinar cómo puede trabajar una empresa, cómo puede llegar a cumplir sus metas. La psicología organizacional entra en este punto. Ayuda a la empresa a que con todo ese entorno en el que está desenvuelta, todo el entorno que la afecta directamente, pueda alcanzar sus metas, pueda tener una empresa de éxito. Eso es más o menos a lo que nos dedicamos los organizacionales. Bien, podemos pensar, Juan de Dios, entonces que la psicología organizacional debe ser una herramienta muy, pero muy importante que incide directamente en lo que puede ser el clima laboral de una empresa. Totalmente de acuerdo. Sí, de hecho hay una materia que nos dieron en la carrera que era precisamente clima laboral. Entonces, hablar de clima laboral tiene que ver con las personas mismas, ¿no? Cómo la educación, cómo la forma de pensar, cómo su interacción con el medio, con el entorno, afectan directamente a la productividad. Muchas de las veces los trabajadores se quejan mucho, ¿no? Es que no me pagan lo suficiente, es que las máquinas están descompuestas, es que no me estoy sintiendo a gusto. Y lo primero que se llega a concluir es de que la empresa está aprovechándose de ellos. La empresa, por su lado, dice, es que yo te estoy dando los recursos necesarios, te estoy dando la herramienta, te estoy pagando un sueldo, tienes prestaciones, no sé qué es lo que está pasando para que tú no cumplas con lo que debes de cumplir, horarios, actividades, etcétera, ¿no? El clima laboral dentro de la psicología organizacional se refiere a eso, mediar los dos puntos de la empresa, trabajador, patrones, para llegar a un común acuerdo. Esto diciéndolo en palabras muy sencillas. Se tiene que estudiar mucho incluso hasta la zona donde está situada la empresa, ¿no? Me ha tocado trabajar también en empresas aquí en León, en Silao, en San Francisco del Rincón, reclutando gente para Puerto Interior. Y puedo asegurarte que son ciudades con dinámicas muy, muy diferentes, ¿sí? La forma de pensar de estas ciudades diferencia mucho unas de otras, ¿no? Entonces, sí es un poquito complicado porque, por ejemplo, en mi caso, que tengo empresas aquí en León y quiero aplicar el mismo clima laboral en Silao, en San Pancho, en Valle de Santiago, es muy, muy diferente, ¿sí? Porque la forma de pensar es totalmente diferente. Entonces, uno como psicólogo organizacional debe de entender que a pesar de que sean empresas del mismo rubro, por ejemplo, automotriz, por decir algún ejemplo, son muy diferentes en su dinámica, en su trato con los trabajadores. No digo que sean autoritarios, ¿no? O que los exploten, pero sí es muy diferente el trato, incluso hasta en la forma de hablar. Me ha tocado trabajar con gerentes de grandes empresas que no hablan como si fueran gerentes. O sea, los escuchas hablar
platicas con ellos, los ves cómo se desarrollan y es como si fueran trabajadores de planta, ¿no? En la forma de hablar no diferencias mucho. Entonces uno tiene que entrar a trabajar en esa parte, hasta en establecer jerarquías como de, oye, sí está bien que eches cotorreo con tus trabajadores, pero hay una línea que no tienes que cruzar. De alguna manera, ¿hacen una especie de capacitación también ustedes? Sí, hacemos capacitaciones, hacemos intervenciones grupales, hacemos algo que se llama team building, que es precisamente juntar a los responsables de cada área para que puedan trabajar en equipo. O sea, volvemos al principio, ¿no? Pensamos como seres humanos, pensamos que a lo mejor el otro tiene la culpa de lo que nos está pasando, ¿no? O de que la empresa tiene la culpa de que yo no alcance a cumplir mis metas, ¿no? O de que los trabajadores son irresponsables, son flojos, por así decirlo, ¿no? Entonces, uno como psicólogo organizacional tiene que entrar justamente en esa dinámica, ¿no? En a ver, ¿qué estamos haciendo bien como trabajadores? ¿Qué estamos haciendo mal como encargados? ¿Qué nos está frenando el éxito que queremos tener, ¿no? Tienes que hacer, perdón que te interrumpa, como un diagnóstico. Claro. Tú nos hablabas de que ustedes ven a la empresa como si fuera una persona. Sí. Entonces es como si a lo mejor dices tú, el gerente es la cabeza, los empleados son las manos, y tú tienes que hacer un diagnóstico de dónde hay que afinar algunos detalles, ¿no? Sí, y no es un diagnóstico sencillo. O sea, sí me ha tocado trabajar haciendo diagnósticos en empresas y tienes que empezar precisamente... Que me imagino que mientras más grande, más complejo, ¿no? Sí, porque por ejemplo, hablamos de una empresa con 200 trabajadores, ¿no? Son 200 trabajadores más 20 administrativos más los jefes, ¿no? Entonces tienes que hacer el diagnóstico en cada una de las personas. Se aplican lo que son entrevistas, ver cómo te estás sintiendo, qué te falta, qué te sobra, qué quisieras, y vas ahondando más en el tema, ¿no? Obviamente las respuestas de los trabajadores de las líneas de producción son muy diferentes a los administrativos, muy diferente a los jefes. Entonces, la parte de empalmar esos resultados, de verlos, sí te arroja muchos resultados y casi siempre radican en no me estoy sintiendo bien. Como persona no me estoy sintiendo bien. Muchas veces los trabajadores comentan, es que no me valoran, es que no me siento a gusto, es que me queda muy lejos el trabajo. Eso te afecta, eso afecta a tu desempeño, ¿no? Los administrativos pudieran decir, es que me hace falta un equipo de cómputo nuevo, me hace falta que el de sistemas trabaje bien, me hacen falta muchas cosas, ¿no? Los patrones pueden decir, es que pues les estoy pagando, les estoy dando y no estoy dando con el resultado, ¿no? Entonces, teniendo como base esos ejemplos de ideas, pues tú como psicólogo organizacional tienes que ver cómo mediarlo, ¿no? O sea, que cada uno se haga responsable de su posición como empleado, como administrativo, como jefe. Me ha tocado trabajar en empresas familiares y son totalmente diferentes. Es muy, muy diferente una empresa familiar a una empresa, por ejemplo, un Pirelli, ¿no? ¿Pudiera ser más complicada una empresa familiar? Sí, es un poquito más complicado porque esa cultura familiar la traspasas al trabajo, ¿no? Hablamos a lo mejor de un líder paternalista, ¿no? Que ve a los empleados como si fueran sus hijos. Entonces ahí, si lo tomamos de esa manera, ¿estás de acuerdo? No sé si tú tienes hijos. Sí. Oye, es que te estás portando mal. Claro. Empieza la parte del castigo, ¿no? O sea, no sacaste buenas calificaciones, no sales a pasear. No hiciste tu tarea, te voy a castigar. Entonces, trabajar con empresas familiares que tienen esa mentalidad, esa idea, es muy complicado porque no han logrado separar la parte familiar de lo laboral, y es un poquito más complicado cuando los hijos ya empiezan a meter influencia directamente en la empresa. Fíjate que en ese sentido yo te puedo comentar que luego cuando viene la sucesión, y cuando es un tipo de dirección muy diferente, o sea, porque luego sí pasa que a lo mejor, creo que es hasta cierto punto común que a lo mejor era el abuelo, luego vino el papá y traían una dirección más o menos similar. Pero luego llega el hijo, o sea, el que es el directivo más joven,
ya con otras ideas, y normalmente es donde como que comienza a fracturarse la relación ahí con la gente, ¿no? Sí ha pasado. Uh-huh. Sí me pasó justamente en una empresa donde estuve trabajando como practicante hace algunos años. Sucede que era el papá que había heredado la empresa de su papá, uh-huh. el abuelo, ¿no? Uh-huh. Para cuando yo entré, estaba el papá, estaban los hijos. Entonces yo era practicante y me tocaba ver un poquito la dinámica que tenían. El papá era muy impositivo, con toda su experiencia, con sus fundamentos, así de es que yo lo sé hacer así. Ajá. Y así me ha funcionado y así debe de ser. Llegan los hijos, no sé, 30, 35 años. No, papá, mira, es que las nuevas tecnologías, uh-huh. Que ponen un reloj checador digital, o sea, muchas cosas así uh-huh. con el hambre de innovar. Uh-huh. Y siempre les ponía freno. Eso ocasionaba que los hijos actuaran de manera resentida en el trabajo. No, pues es que mi papá no me hizo caso. Entonces, toda esa frustración que les generaba el que les pusieran barreras, lo pasaban hacia los trabajadores. Entonces, era cuando llegamos a aplicar el clima laboral ahí, la respuesta que nos dieron los trabajadores es que los gerentes nos tienen con el pie en el cuello. ¿A qué se referían con eso? No nos valoran, nos tratan mal, nos hablan feo, no nos dan las herramientas necesarias, siempre están enojados. Entonces ahí rascándole a la dinámica es que la relación padre e hijo pues está un poquito fracturada, ¿no? Y a lo mejor estaba fracturada desde antes, uh-huh. porque también me ha tocado trabajar en otras empresas donde el hijo dice, bueno, pues es que yo estudié, no sé, comunicaciones, ¿no? Y mi papá tiene una empresa automotriz, pues él quiere que me quede a cargo. Uh-huh. Pues no quiero, pero en mi rama no he encontrado trabajo. Entonces, pues ya entran a trabajar a la empresa del papá y pues ahí, diríamos coloquialmente, no picando piedra, tratan de quedar bien, no tanto con la empresa, sino con el papá. Uh-huh. Entonces, lo que uno como psicólogo organizacional podría resumir, decir, es antes de trabajar en la empresa como tal, hay que trabajar con las personas, porque es una carrera, es un tema personal totalmente. O sea, lo que trabaja la psicología organizacional sí es con las empresas, pero enfocándose mucho en las personas, en que las personas sean funcionales dentro de su área, que estén a gusto, que puedan alcanzar las metas, ¿no? Sí, es un poquito complicado. Yo creo que es un tema que no vas a acabar de resolver. Sí, me imagino, sí, es algo complejo. Fíjate que quienes tenemos la fortuna de haber trabajado ya una buena cantidad de años en diferentes empresas, yo creo que sí podríamos tener la percepción de que antes como que esas direcciones eran como más humanas y ahora con el desarrollo de las tecnologías y todo esto, se pudiera pensar que son como más frías esas direcciones, ¿no? Pues podría ser, sí, porque vamos a hablar de una persona ya, no sé, 60 y tantos años, ya está por retirarse, ¿no? Que deja la empresa, deja a los hijos a lo mejor, o deja gente más joven ahí en la empresa. Entonces, yo trato de verlo de esta forma, ¿no? Se retira esta persona ya adulta, ya grande, y de lejos se empieza a ver cómo ya somos más dependientes de la tecnología, ¿no? En la maquinaria, o sea, ya cuando empiezas a correr gente, a sustituirlas por máquinas, ya yo creo que es un punto de quiebre. O sea, ya ves la diferencia de la dinámica de antes a ahora. Sí es, pues tienes que actualizarte a final de cuentas, ¿no? Desgraciadamente, hablando ya de temas personales ajenos al trabajo, sí estamos muy, muy pendientes de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Del dispositivo, del celular, de estar comprando por internet, de estar subiendo fotos. Eso también afecta. Entonces, al día de hoy, también nosotros como psicólogos organizacionales debemos estar atentos a qué es lo que está pasando. ¿Cómo está cambiando la dinámica laboral? Por ejemplo, yo en este momento tengo un trabajo remoto. Soy supervisor de tiendas de autoservicio y la mayoría del trabajo lo hago de forma remota, desde el teléfono, desde la computadora. Entonces, sí es un poquito más fácil.
porque pues no tengo que gastar en transporte, lo puedo hacer desde mi casa, desde el café, no sé. Pero también se llega a perder esa parte de interacción, ¿no? O sea, puedes estar recibiendo reportes por WhatsApp, por correo, pero no sientes esa calidez. O sea, te pueden decir en el reporte, no, todo está bien, las máquinas funcionan, llegan temprano, etcétera, etcétera. Sí, en ese sentido te saque como que es más frío, ¿no? Sí, o sea, es mucho más frío, más distante. Y cuando dejas que esa dinámica siga avanzando y pierdes esa parte de interacción humana, se presenta un problema que no puedes resolver desde la comodidad del café o de tu casa, ¿no? Ya tienes que ir a ver qué es lo que está pasando. Llegas, te das cuenta que esos reportes que te estuvieron dando estaban mal, que te estaban mintiendo en cuanto al desempeño de los trabajadores, ¿no? Entonces, sí es complicado. Sí facilita mucho las cosas en un sentido, pero en la parte de interacción humana las complica un poquito más. Tienes que tener como que un acercamiento, ¿no? Más de tú a tú. Sí. Inclusive, a lo mejor tendrás que lidiar con no sé cuántas posturas diferentes en una empresa, pero si te parece, nos lo platicas regresando de esta pausa. Claro que sí, con mucho gusto. Que va. Hacemos pausa y regresamos aquí a Primera Hora. Y continuamos con nuestro tema del día, platicándoles acerca de lo que es la psicología organizacional con Juan de Dios Díaz. Y bueno, nos quedamos, Juan de Dios, en que ustedes tienen que tener luego una relación muy de tú a tú, una relación muy cercana y precisamente pues lidiar con diferentes posturas, ¿no? Para lograr la resolución de conflictos. Sí, esa parte es complicada, como te mencionaba, porque te estás enfrentando a diferentes formas de pensar. Esas formas de pensar vienen desde la casa, vienen desde cómo fuiste educado, tu condición social, la colonia donde vives, la educación que tuviste, la escuela en la que fuiste. Entonces, todo eso te va generando un criterio, te va generando una manera de tomar decisiones, una manera de actuar. Entonces, si nos ponemos hablando de un directivo que a lo mejor estuvo en escuelas de paga, que su papá le dejó la empresa, que pues tiene un nivel socioeconómico un poquito mejor que la mayoría de los trabajadores de línea, te pones a resolver un conflicto entre él contra un operativo que difícilmente concluyó la secundaria, que vive en una colonia sin pavimento, por ejemplo, que tiene que tomar 3 camiones para llegar a trabajar, van a ser posturas muy diferentes. El supervisor, el dueño, va a tomar la postura de que yo te estoy contratando para que me hagas el trabajo. Y el otro va a decir, sí lo estoy haciendo, pero también entiende que vivo a 3 horas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no hay una comunicación asertiva entre las dos partes, es donde se genera el conflicto. Porque cada uno está protegiendo su postura, está protegiendo su posición, y es muy difícil que alguien ceda. Yo creo que al día de hoy, como sociedad, nos hace falta un poquito más de empatía. Siempre queremos que las cosas se resuelvan a como nosotros pensamos. Muy difícilmente vemos las dificultades o el contexto de las otras personas, ¿no? Tendemos mucho a juzgar y dar por hecho que ese juicio es absoluto. O sea, tú llegaste tarde hoy y ya eres un impuntual. Ya llegas tarde siempre, ya no me haces falta aquí, vete. Entonces, pues uno tiene que entrar ahí como, a ver, espérate. Vamos a ver qué es lo mejor para el entorno en el que estamos. ¿Qué es lo mejor para el contexto laboral en el que estamos? Es complicado. O sea, muchas veces me acuerdo cuando yo estaba estudiando que decían, es que no estudies eso, estudia mejor algo productivo, o alguna ingeniería, algún oficio. Y digo, algunas veces sí lo llegué a pensar y dije, es que es muy difícil trabajar con personas. Pero es muy gratificante también, porque cuando trabajas desde el corazón, o sea, con compasión, con las ganas realmente de trabajar y que te guste lo que estás haciendo, ves el resultado en la empresa, ves ese cambio y dices, por esto lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo nada más porque la carrera no tenía matemáticas, como en algún momento llegamos a pensar. Y matemáticas sí tiene. Tenemos que ver contabilidad, tenemos que ver estadística. Entonces es una carrera muy compleja también.
Bien, oye, tú mencionabas ahorita del caso de ese trabajador y me imagino que es algo recurrente, el que vive lejos, ¿no? Uh-huh. El que vive lejos ahí de su lugar de trabajo. En esta parte de la selección y reclutamiento de personal, que también es una de las áreas que abarca esta psicología organizacional, yo creo que en el ideal sí sería así como que pues de preferencia que viva cerca, ¿no? Claro. Pero no siempre se puede. Es también un poquito, no es complicado, no es complicado, pero sí en la parte del reclutamiento no nada más es ver que la persona lleve la papelería completa o que esté medianamente capacitado para trabajar. Tienes que ver esos detalles también. Me tocó trabajar en una empresa donde la consigna era, tienes que vivir a más o menos 15 minutos de la parada del camión, porque era una empresa que reclutaba personal para Puerto Interior. Entonces, esta empresa reclutaba en diferentes puntos de la ciudad, San Juan Bosco, Las Ilamas, Delta, o sea, puntos uh-huh. muy dispersos. Y esa era la consigna. Debes de vivir a más o menos 15 minutos del camión. Cuando llegaban personas que vivían a 20, 30 minutos, una hora, no las podías aceptar. Digo, mira, es que no es que yo no quiera que trabajes, me hace falta gente. Pero necesitamos que tú estés cómodo para que puedas desarrollar bien tu trabajo. No nos va a servir de nada, ni a ti tampoco, que vivas a una hora cuando puede que estés llegando tarde muy seguido. O igual, no llegas tarde, pero tienes que despertarte más temprano. Entonces, te despiertas más temprano, duermes a lo mejor un poquito menos y empiezas a desgastarte. Es que son detalles que luego a veces no nos ponemos a pensar. Sí, en eso, ¿verdad? Por ejemplo, también nos pasaba mucho con las madres solteras. Ajá. Era un tema muy delicado, pero que se prestaba mucho a la parte de discriminación contra la mujer y contra las madres solteras. Entonces, ahí la consigna era, ok, si eres madre soltera, eres bienvenida, pero también dime quién te va a cuidar a tus hijos. O sea, si tienes hijos pequeños, si van a la escuela, no tienes marido, ¿quién te los cuida? Nosotros como empresa no queremos que vengas a trabajar y que descuides a tus hijos, porque tampoco, no vas a rendir como mamá, no vas a rendir como trabajadora. Muchas de ellas se molestaban. Es que tengo necesidad de trabajar, es que quiero trabajar, me hace falta el dinero no completo. Y nosotros como reclutadores era así, te entiendo. Pero tampoco quiero que te desgastes de más. O sea, y las mamás que nos están escuchando sabrán que aunque sean madres casadas, es muy difícil ser mamá, ser ama de casa, porque la mayoría lo son. Y aparte trabajar en una empresa, ¿no? y trasladarte a trabajar. No es que en esa empresa se sesgara el reclutamiento, pero entendemos que tienes una situación complicada con tus hijos, ¿no? O que vives lejos, no queremos que te desgastes de más. Son detalles que uno como reclutador, porque hacemos muchísimo reclutamiento, tenemos que ver. No nada más es meter gente con papeles. Si quieres trabajar, órale, pásale. Porque también va a ser complicado después. Empieza la rotación del personal, empieza es que no me explicaron bien o yo no lo entendí. Entonces hay que hacer evaluaciones también a la parte del reclutamiento. Les hacemos una entrevista, vemos de dónde vienen, por qué se salieron de sus trabajos, qué les gusta hacer, qué no les gusta hacer, qué actividades sociales tienen, ¿no? Tienes que ser muy detallista. O sea, tienes que poner mucha atención en los detalles y en esa interacción. Ahora, hablamos de reclutamiento y reclutamiento remoto por WhatsApp, por videollamada, todavía es muy diferente al reclutamiento presencial. Ahorita donde estoy yo, me toca a veces hacer reclutamiento remoto y es complicado porque no estás cara a cara con la persona. Yeah. No ves que si se muerde las uñas, no ves si tiene la mirada dispersa, uh-huh. No ves el lenguaje corporal, no ves la forma de vestir, no escuchas siquiera cómo habla. Todo lo haces por WhatsApp y dices, uh-huh. Dice que sí le interesa trabajar. Órale, pues pásale. Es como si estuvieras platicando con un robot. Exactamente. Casi. Entonces, también uno como reclutador remoto, tiene que darse la tarea de, ok, ya te entrevisté, pues ahora me traslado para ver si lo que tú me dijiste empata con lo que yo estoy percibiendo en función al puesto que tienes que desempeñar.
Es ver todo. Sí. Tienes que ver todo a final de cuentas. No, yo lo decía al principio, se dice fácil, pero tiene su complejidad, y por todo lo que nos estás comentando, claro que estamos viendo esta parte compleja. ¿Cómo es la cultura organizacional? ¿Cómo es la cultura organizacional? Es muy diferente. O sea, aquí en León, por ejemplo, la mayoría de las personas que trabajan pues tienen zapaterías, ¿no? O han trabajado, o hemos trabajado en el zapato, o trabajan actualmente en el zapato. Es muy diferente el ambiente de una fábrica de zapatos a un taller pequeño de zapatos, ¿no? Es muy diferente el zapato a trabajar con guardias de seguridad, por ejemplo. Es muy diferente a trabajar en la parte automotriz, en la parte de centros, tiendas, por ejemplo, centros comerciales, ¿no? Es muy diferente. Toda esa cultura se compone, como mencionábamos anteriormente, pues de la cabeza, a final de cuentas, ¿no? Se compone de los pensamientos y las ideas que tiene la cabeza de la empresa. Muchas de las fábricas de zapatos, por poner algún ejemplo, son talleres o fábricas familiares. Entonces entramos en una cultura un poquito más familiar, ¿no? Me ha tocado ver talleres que han estado avanzando mucho y llegan a convertirse en fábricas. Entonces empiezan a aumentar su productividad, empiezan a meter más máquinas, pero ese chip que traemos todavía de esa empresa familiar, y la empresa se llama como se llamaba mi abuela, por ejemplo, ¿no? Lo traemos muy arraigado, muy diferente a la cultura organizacional de una empresa de seguridad privada. Es una empresa donde hay rotación diario hay rotación, diario amanecen empresas de seguridad privada. Porque la gente, que no digo que todos, me tocó trabajar en una empresa de seguridad, como hay muchas empresas de seguridad, es muy fácil que el guardia o que el trabajador pueda estar rotando por 50 pesos más, por 100 pesos más, por la parte económica. Pero también se tiene la idea de que trabajar en seguridad privada es nada más estar parado y viendo nada más. O estar abriendo los fraccionamientos, abriendo las cortinas para que pasen los coches. También uno debe de entender que es una cultura diferente. Hay mucha rotación por esa idea que se tiene de, pues trabajar de guardia es muy fácil. Nada más es estar parado, nada más estar pues muy a gusto. No, porque estás parado 12 horas. No, pero pregúntales a ellos. Sí, digo, me tocó estar 2 años en una empresa de seguridad y era la rotación tremenda por esos detalles, ¿no? Por esos detalles de que tengo que estar parado todo el día. Sí, es que uno lo ve de pasadita y de ahí nomás dices, pues mira, pues ahí está paradito, bien a gusto, pero pues párate tú. Sí, si estás 12 horas ahí, ¿no? Camión, media hora te cansas, exactamente, ¿no? Sí. Esas dinámicas son muy diferentes entre las empresas. O sea, cada rubro empresarial, cada fábrica, cada taller, cada tienda tienen una forma de pensar muy diferente. Okay. Es lo que uno tiene que estar muy atento a diferenciarlas y a trabajarlas como se deben trabajar. Bien, pues nos queda claro, Juan de Dios, que bueno, la psicología organizacional es trabajar con una empresa, pero pues de la mano de la gente, y que esa es la parte importante y delicada también. Sí, porque al final de cuentas, pues trabajas con personas. Exacto. Formas de pensar, educación, es un tema muy extenso y nunca vas a acabar de resolver se tiene que hacer así. Claro. No vas a poder. Solo tienes que estar muy alerta para diferenciar qué es lo que tienes que hacer. Bien, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia y este enfoque que tiene que ver con la psicología organizacional. Juan de Dios Díaz, ¿cómo te encontramos para quien requiera una asesoría? Pues estoy en redes sociales, como Juan de Díaz, es el perfil que utilizo para trabajar como reclutamiento. Mi teléfono igual ahorita lo pasamos para, si tienen alguna duda, lo que necesiten, entonces los pasamos para pues si que lo tienes, por ahí. Si lo quieres decir al aire. Perfecto, mi teléfono es 477-848-3974. Estoy atendiéndolo pues a la hora que ustedes necesiten, ¿sale? Perfecto. Juan de Dios Díaz, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, fue un placer.